Pónganse ahí todos un momento sobre sus pies y busquen sus Biblias en el libro de Génesis. Acompáñenme a leer Génesis capítulo 18. Tres versículos de la palabra del Señor, Génesis capítulo 18, 17, 18 y 19. Para ver desde esta porción de la Escritura la historia de Abraham, pero sobre todo lo que Dios pensó sobre un padre. Es Génesis 18, del 17 al 19, para ver en esta porción de la Escritura la historia de Abraham y lo que Dios pensó de un padre. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, Génesis 18, versículo 17 en adelante. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Leo de nuevo el 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pueden sentarse, mis hermanos. Hablo de hombre a hombre y sé que todo hombre desea hacer algo importante con su vida. Hay algo que el Señor ha instalado en nuestros corazones, en nuestro fuero interno. Todo hombre quiere hacer algo importante con su vida. Adentro de todo hombre hay espacio para un proyecto. Es parte de nuestro diseño. El Señor nos hizo para liderar, para administrar una casa, para inspirar a otros, para hacer algo importante con nuestras vidas. Sin embargo, son pocos los hombres que consideran que la familia puede ser esa plataforma en la cual se puede encontrar significado, misión, relevancia y trascendencia. Queremos trascender, queremos significado, queremos misión. Pero son pocos los hombres que asumen que la familia puede ser ese espacio en el cual podamos encontrar relevancia, misión, trascendencia. Es más fácil buscar nuestra vida en el negocio, en la carrera profesional, en el reconocimiento de los hombres, en la delincuencia. Son más, tristemente, los hombres que entienden que en la delincuencia pueden encontrar un futuro que los hombres que entienden que el proyecto familiar puede tener futuro. En la esfera pública, ser un gran político, un hombre de negocios, un líder nacional. Aspiramos a eso. Aún otros buscan ese espacio de relevancia, de misión, de trascendencia en el ministerio cristiano y está bien. Gloria al Señor por aquellos que encuentran su espacio de relevancia en el ministerio cristiano. Ay, yo quisiera persuadirte que la esfera doméstica, familiar, no tiene que ser necesariamente ni siempre el espacio femenino. En su propia casa, un hombre puede ser relevante, significativo y hacer algo que tenga valor eterno. Esa idea es relativamente nueva, que el espacio doméstico es un espacio para las mujeres y que el espacio público es el espacio para los hombres. Lo que muestra la Escritura de manera consistente es que tanto en la esfera doméstica como en la esfera pública, un hombre debería encabezar el espacio familiar. De hecho, en Latinoamérica nos forman así. La casa es de las mujeres. De hecho, hay hombres que en su casa ni siquiera opinan.
Porque es el espacio donde la mujer reina. Lo que muestra la Escritura es que un hombre piadoso quiere ser sacerdote en su casa, que él quiere encabezar el proyecto familiar y que en el proyecto familiar hay trascendencia. Abraham normalmente es conocido como el padre de la fe, pero en la esfera doméstica también fue un padre. Y es un buen ejemplo de hombre que hizo de su casa una plataforma de servicio y desde allí fue de bendición para todas las naciones de la tierra. Quiero persuadir hoy a las personas que están aquí presentes que la esfera doméstica tiene mucho potencial de trascendencia. ¿Cuál es tu mote? ¿Por qué eres conocido? ¿Cuál es la cosa que tú dejas caer en tus conversaciones cotidianas? ¿Qué es aquello que a ti te representa? Quiero persuadirte que en tu casa puedes encontrar un amplio espacio de representación y que hombres como Abraham hicieron de su casa su proyecto. Veremos lo relevante que es el rol de un padre en la perspectiva de Dios. La proyección que Dios hizo de la paternidad de Abraham, cuál era su misión y la promesa que le acompañó. Quiero implicarte en la predicación. Mientras me preparaba para predicar, asumía que probablemente en la congregación hoy, y tristemente, no tendría muchos padres a los cuales hablarle. Yo anhelo que vengan días donde sean los padres los primeros que inquieten a la familia, le diga, vamos a la casa del Señor a poner al Dios de esta casa en el primer lugar. Asumía que cuando estuviera predicando probablemente encontraría más rostros femeninos que rostros masculinos. Pero entre nosotros quizás haya alguna jovencita que pronto pondrá sus ojos en alguien que será el padre de sus hijos. Me gustaría persuadirle de que no todos los hombres valen la pena para encabezar un proyecto familiar. Y que de las mejores decisiones que podrían tomar respecto de esto es con qué hombre vamos a echar la casa hacia adelante. Quizás aquí hay alguna mujer que esté preparando hombres y mujeres para el matrimonio. Y tarde o temprano tus hijos elegirán. Y yo quisiera que tu opinión cuente. Quizás el Señor a ti no te ha dado los medios para que tu modelo sea un modelo replicable, pero por lo menos te ha dado el entendimiento y conocimiento para que tu conocimiento y entendimiento marque una diferencia. Quizás hay una abuela que te presente, que está mirando hombres alrededor suyo que están luchando y lo menos que debería hacer es aliento. Quizás hay algún hombre que pueda animar a otro hombre. Quizás hay algún joven que ya debería estarse preparando para el llamado de formar una familia. Quizás hayan adultos que necesiten ver la alta perspectiva que tiene Dios sobre la paternidad. Esto no solamente lo necesita consumir quien vaya a encabezar un proyecto. Esto también necesita consumirlo quien vaya a acompañar a alguien para que encabece un proyecto. Esto debería todo creyente verlo y decir, wow, si así Dios habla del proyecto familiar y de los hombres en él, vale la pena que te entusiasmes con el proyecto. En un mundo de emprendedores, yo le oro al Señor que me permita provocar padres de familia. En un mundo donde todo el mundo entiende que solamente hay perspectiva siendo el próximo Elon Musk, yo quisiera persuadirte de que Abraham es un buen ejemplo. Abraham no era un hombre irrelevante, era un hombre que tenía prestancia pública, no era un pobretón que andaba por allá, era un hombre rico. Pero la mayor riqueza de Abraham estaba que la promesa de Dios estaba sobre su casa. Dios no le dijo a Abraham que bendeciría su ganado, Dios no le dijo a Abraham que bendeciría solamente su tierra, le dijo que bendeciría su descendencia. Y ahí estaba su mayor riqueza. De hecho, yo siento que en la sociedad se aupa poco a los hombres. Hay cantidad de empatía, de sororidad sobre las mujeres. ¿Y qué tal un hombre que se está proyectando y dice, realmente yo quisiera que el Señor me dé una esposa y quisiera tener unos hijos? Y yo estoy preparándome por los próximos 30 años, ser relevante desde ahí. Y quisiera yo que mis hermanos de esta iglesia sean columnas para otros hombres y que vean nuestra dinámica matrimonial y digan, yo también quisiera tener una. Estoy esperando el día donde los jovencitos le pregunten a los hombres grandes de esta iglesia, ¿qué es lo que uno hace para poder tener una? Estoy considerando una esposa. ¿Qué tú me recomiendas?
Ay, estoy anhelando que a los hombres de esta iglesia les pese el ruedo. De forma tal que otros hombres sean inspirados al respecto de que también pueden tener su propia casa. Estoy anhelando. Y le pido al Señor que me permita difundir el proyecto familiar para un hombre con palabras tan altas que realmente produzcan a la gente, aunque sea la curiosidad de que si realmente eso puede ser satisfactorio. Quiero mostrar que realmente encabezar un proyecto familiar no es un saco de piedra con el cual vas a tener que cargar, que es un gran privilegio y que Dios piensa en los padres. Y que cuando el Señor quiso hacer algo importante en esta tierra, no llamó a un empresario, llamó a un padre de familia. En la familia es donde todo comienza, donde todo termina. Hablo primero de la relevancia de un padre, dice en la Escritura, y es, si no entendiéramos que Dios habita eternamente en una Trinidad y que está rodeado rodeado de ángeles, parecería un soliloquio de Dios, pero no es un soliloquio. El Señor habita en la eternidad en mucha compañía y Dios está reflexionando al respecto de Abraham. ¿Y qué dice Dios? Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Escuchen cómo Dios está hablando de un padre. Hey, Abraham es un hombre notable. Y es como que el Señor, en su proyecto que es la creación, está incidiendo en la creación y dice: yo no debería incidir en la creación sin hablar con el gerente general. Si este hombre es el hombre que va a desarrollar la familia, que va a ser de bendición para toda la familia de la tierra, tengo que hablar con Abraham. Oigan, el Señor, cómo está hablando de un padre. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Yo no sé cómo está tu proyecto familiar en este momento, pero el momento en que esté tu proyecto familiar, yo te puedo mostrar aquí que aquí hay esperanza y que Dios tiene una perspectiva positiva de lo que puede pasar en una familia. El telón de fondo de esta conversación importa. ¿Cuál es el telón de fondo? El telón de fondo de esta conversación es que hay otro hombre, padre de otra familia, que se llama Lot. Lot era un sobrino de Abraham que había salido de Ur de los Caldeos junto con Abraham. En su momento Lot fue prosperado junto a Abraham y los dos llegaron a tener gran cantidad de ganado. Hubo tensión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham y en algún momento se separaron. Y Lot, con un corazón encaminado hacia la maldad, eligió primero, siendo el más joven y no teniendo el derecho, eligió primero la mejor tierra. Y él vio una llanura y dijo: allá es que yo quiero habitar. Eligió la mejor parte. Y Abraham le dijo a Lot: Lot, hacia adelante, procede, que no haya tensión entre nosotros, elige la mejor parte. Lot dice que fue moviendo sus tiendas y se acercó a Sodoma y a Gomorra. Vino después el Señor y le habló a Abraham y le dijo: Abraham, no te preocupes, sigue errante. Muévete tus tiendas, muévela hacia acá, muévela hacia allá. No te aferres a los bienes de esta tierra, que tu riqueza soy yo. Le pongo yo. Lo que vemos aquí es el desenlace de dos historias. Por un lado, la historia de Lot y la historia de Abraham. El capítulo que nos compete es el capítulo donde Dios interviene para destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y dónde vivía Lot? ¿Cuál es el telón de fondo de esta historia? Son dos padres, son dos proyectos de familia. Una familia que tiende a la maldición y una familia que tiende a la bendición. Un hombre de familia que está encaminado no solamente por los bienes materiales, sino un hombre que está encaminado siguiendo la promesa de Dios, y otro hombre que está aferrado a los bienes materiales. ¿Cuál era la riqueza de Lot? La riqueza de Lot era que tenía tanto ganado como Abraham. ¿Y cuál era la riqueza de Abraham? Que Dios está conmigo. Y ahora se nos presenta la tensión entre dos historias, dos maneras de ver la vida, dos maneras de criar, dos maneras de aproximarse a la familia, la manera de Lot y la manera de Abraham. El Señor va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero de camino a destruir a Sodoma y a Gomorra, se hace un paréntesis en esta historia y son los versículos del 17 al 19. Y en este paréntesis dice Dios: ¿acaso voy a encubrir de Abraham lo que estoy por hacer? Habiendo de hacer de él una nación grande y poderosa y ser de bendición por Abraham toda la familia de la tierra. Son dos maneras, son dos familias, son dos proyectos. ¿Cuál fue el resultado? Abraham se convirtió en el padre de la fe. Lot fue rescatado milagrosamente de Sodoma y Gomorra por la intervención de Abraham. Su mujer quedó en el camino convertida en una estatua de sal porque estaba tan aferrada como él a las cosas de este mundo. Terminó borracho, procreando con sus dos hijas, y de la descendencia de Lot salieron dos pueblos paganos.
Es una historia hasta difícil de describir. Son dos maneras de ver la vida. Hay una manera de ver la vida dominada por los bienes materiales, dominada por la relevancia ante los hombres, y una manera de ver la vida dominada por la fe en Dios y guiado por una promesa. Son dos modelos de padre. El modelo de padre de Abraham y el modelo de padre de Lot. Uno se pregunta, ¿para qué existe este texto? Este texto existe para persuadir a hombres como nosotros que el proyecto de Dios vale la pena. Y que nuestra meta no está en buscar los bienes de esta tierra, sino en dejar una herencia para Dios. Y que un hombre como Lot termina así y un hombre como Abraham termina así. Y la sociedad necesita ver esos dos modelos. Son dos hombres, dos maneras de ver la vida. Una manera de ver la vida conducido por las promesas de Dios y una manera de ver la vida guiado por los bienes materiales. Tú quizás eres un emprendedor joven. Y tu mente en este momento está pensando en la criptomoneda, tu mente en este momento está pensando en las acciones, tu mente está buscando fondos para hacer tu primera inversión. Hey, tu inversión más grande es la esposa con la cual tú vas a procrear unos hijos y vas a dejar una herencia eterna. En cualquier momento tú puedes tener patrimonio, pero hay un momento para tener los hijos. En algún momento tú puedes tener bienes materiales, pero hay un momento para tener los bienes espirituales. Y a mí me asusta que esta sociedad se está hablando de que vayan desde el bachillerato a enseñarle a los muchachos de inversión, de negocio, de bolsa de valores, pero ¿quién le va a decir a los muchachos que casarse vale la pena? Yo miro hacia atrás y me doy cuenta lo mal pastoreado que fui. Mal pastoreado, lo rebelde que yo fui. Probablemente desde los 23 años yo estaba listo para el proyecto familiar. Pero priorizaba consistentemente los bienes de esta tierra. Y cuando debía estar pensando en casarme, ya tenía una muchacha que valía la pena para casarme. Yo seguía buscando empujar una empresa, empujar unos negocios. Después está el momento de tener los hijos y postergas el proyecto de los hijos, postergas el proyecto de los hijos. ¿Y por qué? Porque estás buscando los bienes de esta tierra. Hermano, va a llegar un momento en que tu satisfacción estará en haber criado hijos para Dios. Y tú puedes ser un Lot que tenga toda la cabeza de vaca de esta tierra. Pero ¿qué pasará con tu casa? ¿Dónde está tu influencia? Yo no veo a nadie diciéndole a los muchachos de 23 años, como tenía yo en el momento, hey, no se trata solamente de tener bienes, de hacerte rico, de comenzar empresa, tener negocio. Se trata de poner bien los ojos. ¿Dónde es que hay futuro para un proyecto familiar? ¿Con quién te vas a casar? No, la falta no estaba en mis pastores, la rebeldía estaba en mí. Yo no era pastoreable. Pero yo no le haría hoy que se hubiese devuelto a alguien y me diga, muchacho, ¿hasta cuándo es que va a estar? ¿Cuántos años que le va a hacer a la muchacha? Cásate, que el proyecto es ese. El proyecto no es intermedio, el proyecto no es el software, el proyecto es la familia. Y ahí es que está el potencial, y ahí es que está tu verdadera riqueza y tu alegría en la segunda parte de la vida. Ahí es que va a estar. Hay muchos momentos para hacer negocio, hay muchos momentos para hacerse rico, pero hay momentos para emprender el proyecto familiar. Y el proyecto familiar vale la pena, sobre todo para un hombre. Ay, perdonen hermanos si le pongo en esto demasiado vehemencia, pero realmente entiendo que es un tema neurálgico, trascendental. ¿Cuántos son los muchachos jóvenes, creyentes, que todavía no están mirando? Su perspectiva no está en la familia. ¿Un ascenso? ¿Un call center que me haga encontrarme con los $800 mensuales, el bono de contratación? Y la muchacha piadosa aquí esperando. Hey, no aparecerá un Abraham entre nosotros que diga, yo quiero hacer una casa, yo quiero constituir un nombre, yo quiero toda la cosa. Yo quiero tener la esposa, quiero los hijos, quiero los criados, los animales y todas las cosas. Hey, edificar una casa, eso es. Y sobre todo edificar una casa espiritual. Yo estoy esperando el día donde yo llegue a mi casa, a mí me aplaudan y me vayan a recibir. Un muchacho joven debería desear eso. Yo vi que fulano tiene de eso, yo quiero de eso también. No habla tanto de los bienes, no habla tanto. Hey, eso es riqueza. Desear llegar a tu casa porque hay una esposa y unos hijos que te están esperando. Eso es riqueza. Eso es riqueza, entender que estás nutriendo un proyecto familiar que puede tener bendición para muchas generaciones. Eso es riqueza. ¿Y los fondos mutuos? ¿Qué tal? ¿Y los rendimientos? Un certificado de depósito. ¿Y qué tal el pluriempleo? ¿Y las horas extras? Ahí no está tu gozo, ahí no está tu satisfacción. De aquí a poco, el gozo en esta tierra estará en si criaste o no criaste, criaste como Abraham o criaste como Lot. Y de aquí a poco tu gozo en esta tierra va a estar si le criaste hijos a Dios o no se los criaste.
¿Qué dicen las estadísticas? Miren, las estadísticas no son una fuente segura, porque la historia de la redención no cabe en una tabla de Excel, pero tampoco somos ciegos. ¿Me siguen este pensamiento? O sea, porque no, dicen las estadísticas no son una fuente fiable, pues el Señor cambia las historias de manera dramática, donde no parecía que había, hay. Y donde los hombres no estaban esperando, el Señor levanta. Sin embargo, tampoco seamos desconectados del mundo, porque las estadísticas dicen algo, no lo dicen todo, pero dicen algo. Recuerda, la providencia no cabe en una tabla de Excel. La historia de la redención toma hilos que esos son en la mano de Dios, están los tiempos. Pero nos hemos desconectado, miremos qué dice el dato. ¿Qué dice el dato? Hay un informe de Baptist Press que dice que si un niño es la primera persona en convertirse en su hogar, existe un 3.5 de probabilidad de que todos los miembros de su familia hagan lo mismo. Si es un niño, el primer creyente en su casa, la probabilidad que hay de que toda su familia venga a Cristo, menos del 4%. Sí, tenemos que trabajar con los niños. Tenemos que buscarlo. Claro que sí, hermano, hay que trabajar por los niños. Claro. Menos del 5%. Si es la madre, la primera creyente en su familia, las probabilidades de que sus hijos y su esposo le sigan, 17%. Si es el padre, el primer creyente en su familia, existe un 93% de probabilidades de que todos los miembros de su familia le sigan. No, nosotros no somos estadísticos, creemos en el Señor. Crean en el Señor. Le estoy mostrando el dato para que entienda el impacto que tiene un hombre en la vida espiritual de su casa. Hay algo en el corazón de una mujer, es que cuando un hombre quiere liderar lo espiritual, la mujer quiere que ese hombre lidere lo espiritual. Hay algo en los hijos y es que un padre resuena el corazón de un hijo. Y hacia donde va el corazón, allá va la familia. Alguien me dirá, pastor, pero hay casos excepcionales, yo sé. Lleno de casos estamos. Cantidad de hombres piadosos que sus hijos no permanecieron en Cristo, eso pasa. Pasa. Cantidad de hombres que sus padres no fueron los primeros. Mi padre todavía no es un creyente, yo estoy en Cristo. Ahora, yo sería un necio ante el grueso de la evidencia si cerrara los ojos. Vale la pena que los hombres nos comprometamos en seguir a Cristo y encabezar espiritualmente el proyecto familiar. Cosa extraña es cuando un hombre viene a Cristo y su esposa y sus hijos no le siguen. Pero se dan casos, claro que se dan casos, hermano. Por eso le digo, nosotros no somos estadísticos, creemos en la providencia. Este estudio, esa estadística del 93%, ha sido ampliamente combatido. Hay gente diciendo que eso no puede ser así. Agarre la mitad. ¿Cómo quieres mucho? No agarra el 93, agarra la mitad. ¿Y cómo quieres mucho? Hay un libro corto de 1900, habla de Jukes y Edward, un estudio sobre la educación y la herencia. Jonathan Edwards fue un predicador en el siglo XVIII y este nombre, Jukes, es el nombre que le pusieron los investigadores a una familia que era frecuentemente visitada por la criminalidad. Jonathan Edwards con su esposa criaron hijos para Dios. Estos Jukes nunca estudiaron, el hombre estuvo preso, Mac Jukes es el nombre que le ponen, se burlaban de las instituciones, no priorizaron a Dios. ¿Qué dice el libro? El libro existe, 1900, todavía está. Edward fue un pastor, siglo XVIII, se casó con Sarah Edwards y juntos criaron 11 hijos en un hogar centrado en Dios. El resultado de su descendencia fue lo siguiente, se estudiaron 1.400 personas. Entre ellos, y de ellos salió un vicepresidente de los Estados Unidos, 3 senadores, 13 presidentes de universidades, 60 médicos, 100 abogados, 100 pastores o misioneros, 75 oficiales del ejército, 60 autores notables. Ninguno de los descendientes de Jonathan Edwards se dedicó profesionalmente al crimen. Vamos a ver otro hombre contemporáneo a él, Mac Jukes. Fue un hombre arrestado por vagancia, el antepasado de ellos, arrestado por vagancia. Ya por eso nos arrestan. Pero deberían.
arrestado por vagancia, vivía en un desorden moral, alcoholismo, promiscuidad, desprecio a la autoridad. ¿Cuál fue el resultado de su descendencia? Se estudiaron 1,200 personas. 310 de ellos murieron como indigentes. 130 fueron convictos de diferentes delitos. 50 de sus descendientes femeninas, mujeres, fueron prostitutas. 60 fueron ladrones habituales, 7 asesinos. 440 tuvieron enfermedades físicas o mentales. Solamente 20 aprendieron algún oficio y de esos 20, 10 aprendieron el oficio en prisión. Te dejo ahí que reflexione un poco para mostrarte que la decisión que tú como hombre joven estás tomando hoy tiene un impacto en generaciones. Y que tus hijos pueden ser la generación de Lot o la generación de Abraham. Y que este paréntesis tiene sentido. El Señor está mostrando, vale la pena encabezar un proyecto familiar como una casa espiritual. Le pongo a esto un tremendo pie de página así, hermano. Una nota al margen. Nosotros creemos en el poder del Evangelio, no en los números. Y el Señor cambia historias. Si un descendiente de MacJude se encuentra con Cristo, ahí cambia la historia. Y si tú eres el hijo del promiscuo que resuelve seguir a Cristo y poner a Cristo en primer lugar en tu vida, cambia la historia. Nosotros no creemos en el poder de los números, creemos en el poder del Evangelio. Pero los números deberían empujarnos a abrazar el Evangelio. ¿Qué dicen mis ojos pastorales? En las columnas de una iglesia, gente que empuja el proyecto de una iglesia local, o son hombres casados con mujeres piadosas, o son mujeres piadosas casadas con hombres nominales con mucha discreción, que ellas mismas quisieran hacer más para el Señor y no lo hacen porque su cabeza todavía no se levanta. ¿Qué dicen mis ojos pastorales? Que aunque las iglesias tengan un liderazgo bíblico y un rostro masculino, son movidas principalmente por mujeres. ¿Y qué es Sara que está moviendo la iglesia, no Abraham? ¿Qué dicen mis ojos pastorales? Que muchos hombres, aún en el ministerio, no tienen autoridad en su casa y son movidos por sus propias esposas. Y que son las mujeres que están empujando. Mi amor, vamos, que hay que predicar la palabra. Mi amor, sal. ¿Qué dicen mis ojos? Que iglesias plantadas por jóvenes, regularmente son jóvenes que salieron de las iglesias de sus padres casi en rebeldía para poder servir al Señor. Porque si se hubieran quedado allá, probablemente fueran en este momento creyentes nominales. Y que cuando un hombre se compromete en el proyecto familiar, eso tiene gran repercusión en la iglesia local. Lo menos que quiero yo, hermano, es dejarte abrumado, dejarte triste. Yo quisiera que hagamos algo. Y le hablo en este momento a los varones, de varón en varón, ¿qué podemos hacer? Yo no quiero que la historia mía sea la historia de Lot, yo quiero la historia de Abraham. ¿Qué puedes hacer? Entusiásmate con tu familia. Dale. Pastor, yo no estoy comenzando, yo no soy un muchachito. Yo tengo 50. Con esta mujer tengo tanto. Abraham tenía 99 cuando Dios le dio la promesa. Y con niño chiquito. Ismael tenía quizás ya su nueva 12 años. Estoy diciendo que hay tiempo, entusiásmate, órale al Señor, dile Señor, mira, yo tengo este asunto aquí que es un proyecto familiar, esto como que no ha despegado bien. Jamás me parezco yo a la casa de Abraham, pero yo quisiera, Señor, yo quisiera, ten misericordia de mi casa. Entusiásmate. Busca tu principalía en tu propia casa. Todo hombre anhela reconocimiento, notoriedad, liderazgo. Cógele el gusto a eso. Que no te importe tanto que te aplaudan en los clubes. Que no te importe mucho que te aplaudan en el negocio. El aplauso en tu casa, ahí es que cuenta. Requérate en esto. Dice la Escritura, deleítate en ella y que tu amor te satisfaga siempre. Toma decisiones hoy que te conduzcan a estar presente en tu propia casa. Decisiones. Líbreme el Señor, hermano, de venir aquí a llamar la atención hacia mí. Llamo la atención hacia Cristo. Pero agradezco al Señor que me dio sabiduría práctica para tomar pequeñas decisiones que me encaminaron a estar presente en mi casa. Y cuando tomé esa decisión, yo sentí la providencia del Señor encaminándome a que a eso le vaya bien. ¿Decisiones de qué tipo puedes tomar? Hermano, rechaza tú esa promoción laboral para evitar que alguien más críe a tus hijos. Dile que no a ese viaje al extranjero.
para poder criar a los tuyos. Las familias no funcionan por Wi-Fi, no funcionan por Bluetooth. Hay que estar ahí. Es que lo importante es tener tiempo de calidad. Es tiempo, es tiempo. Ese tema de tiempo calidad nos vive impresionando. Tiempo calidad, yo no sé si es tiempo de calidad. Yo sé que es tiempo, que estamos aquí. No, que tú, hermano, es mejor estar ahí muchas horas que estar unos cuantos minutos de tiempo de calidad. Estar ahí. A veces hay que decirle que no a esa promoción. Y dile a tu jefe, hey, yo tengo niños, yo quiero criarlo. Usted no me lo va a criar. No, que esa promoción es tuya, tú lo mereces. Ay, sí, pero donde yo estoy esperando que me promocionen en mi casa. Renuncia a ese trabajo en fe. ¿Qué? ¿Que renuncie? Sí, sí. ¿Qué? Renunciar a un trabajo. Yo jamás voy a tener un trabajo como ese. Si yo renuncio a ese trabajo, me voy a ir a la ruina. Estoy en una situación desesperada. Mira, habla con tus hermanos varones. Los judíos tienen una práctica, y es que cuando un hombre judío está en una situación precaria, todos los hombres judíos entienden que hay que buscar la manera. Fulano, te lo cargas tú, me lo cargo yo. ¿Hay algún negocio que se pueda buscar? Y fulano no le puede dar trabajo. Porque se entiende que a la comunidad judía le va a ir bien de acuerdo a cómo los hombres le esté yendo. Acércate a tus hermanos varones y dile, mire, fulano, yo estoy buscando, mire, ese trabajo a mí no me deja criar a mis hijos, estoy cogiendo lucha ahí, ese es un trabajo que va en contra de mis convicciones, ayúdenme. Y yo te aseguro, hermano, que el Señor puede usar a tus hermanos para ayudarte. Y me van a garantizar mis ingresos. De hambre no te va a morir. Lo que le vamos a garantizar es que va a poder criar a sus hijos, usted. No se lo va a criar a su abuelo, no se lo va a criar a un tío, no se lo va a criar a un segundo marido. Una prioridad para un hombre debe ser criar a sus propios hijos, eso debe ser prioritario. Ay, hermano, perdónenme si habla en términos que pueden ser como un poco graciosos, pero no tengo demasiado tiempo para poner demasiada gracia. ¿Me siguen el pensamiento? No a veces quiere decir algo tan directamente, porque uno se va por las ramas poniéndole tantas flores que al final la gente se pierde en el jardín y no llega al punto. Emprende para criar mejor, no solamente para acaparar más. ¿Cuál es la razón de tu emprendimiento? Mira, yo quiero emprender y tener un negocio propio, porque yo estoy esperando ser rico, yo estoy esperando, eso no es, yo quiero tener un negocio propio que probablemente me va a repercutir el 60% de lo que antes me repercutía en empleo, pero me va a permitir estar por lo menos el 50% más del tiempo en mi casa. Dice la palabra que tanto se afana el necio trabajando que no conoce el camino a la ciudad. ¿Por qué es que tú quieres emprender? Porque yo quiero estar ahí, sí, claro, claro, quieres edificar tu casa. Homeworking con propósito. Tú puedes trabajar de la casa. La historia mía en los últimos años ha sido eso. ¡Papá, abre! ¡Papá, abre! Yo queriendo echar 200 líneas de código, preparar el sermón del domingo. ¡Papá, abre! Y él me tumba la puerta, hermano, y si no le abro, él no se va. Se recuesta en la puerta así de espalda y comienza a darle, papá, abre. En el Zoom, el cliente escucha. Yo, espérate, que mi hijo me está tumbando la puerta. Ay, hermano, no se me dan gutico a mí. Decirle a un cliente, espérate, que mi hijo me está tumbando la puerta. Se entienda que yo no trabajo principalmente para que tu corporación sea todavía más rica, que ustedes no son mi vida, que Cristo es mi vida y que esta familia a mí me importa. Eso es simbólico, es dramático. Yo tengo pizarras así grandes, donde quiera que trabajo, y donde quiera que están mis pizarras, yo encuentro mensajitos que me dejan mis hijos. Y para mi hermano, eso es la graduación. Un mensajito, algo que me dejan. Y yo lo veo ahí. Estaba con 2 hombres jóvenes el día pasado y les dije, miren, pónganse en buscar, que el Señor le dé a sus esposas para que le dejen mensajito. Lo menos que quiero yo, hermano, es llamar la atención y decir como que tengo un matrimonio perfecto, que soy un Abraham de padre. No es eso, hermano. Lo que quiero decir es que vale la pena y que hay una satisfacción profunda en criarle hijos al Señor, en ser interrumpido. Dios habló de Abraham y dijo que Abraham importaba a causa de que su familia importaba. El Señor no dijo, no, le ocultaré yo a Abraham, que Abraham tiene 500 cabezas de vaca. No, habiendo de hacer de él una familia fuerte, poderosa, y enseñarle a su casa a que guarden al Señor. ¿Cuál fue la proyección de su vida? Nación grande y fuerte, y bendecir a través de Abraham todas las naciones de la tierra. No le alcanzaría la vida terrenal para ver la bendición. Ay, hermano, que el Señor te conceda hacer algo en tu casa, que te falten ojos para verlo.
Para asumir eso, la familia como una misión, tú tienes que ver la vida desde la perspectiva de Dios, generaciones. El que anda mirando solamente, de que cómo se están comportando los muchachos ahora mismo, qué está pasando, y el matrimonio ahora mismo, la dinámica cómo está, y estamos de abecito o estamos de abalazo, no se lleva, hermano, del día a día. Generaciones que viene por delante. A veces tú tienes que pensar en frío y decir, sigue valiendo la pena porque hay generaciones por delante, y solamente el Señor sabe. Que el Señor te cuide de procrear a los moabitas y a los amonitas, y que el Señor te permita ser la cabeza espiritual de la nación de Israel. Escasas horas. Ayer en la tarde estuve en un memorial, el memorial de mi tía, y pude ver una gran cantidad de mis familiares. Tíos, tío abuelo, primo grande, los primos más pequeños. Muchos de ellos fueron comerciantes, agricultores, banqueros, hombres de negocio, profesionales exitosos en diferentes áreas. En un memorial inmenso, cuando tú mirabas alrededor, la alegría principal o la principal tristeza de ellos estaba en sus hijos. Ya nadie está pensando que se me dieron un ascenso. La alegría de ellos es, ¿y los muchachos? ¿Dónde están y cómo están? Esa es la alegría. Miraba yo gente que yo le conocí siendo comerciantes y al día de hoy son envejecientes. ¿Y dónde está la alegría de ellos? ¿Dónde están los hijos y cómo están los hijos? Si eso pudieran devolver hacia atrás y retrotraer la historia, yo te aseguro que no comprarían 3 tareas de tierra más. Probablemente hubieran dejado de comprar 3 tareas de tierra más para no tener que labrarla y le hubieran dedicado 3 horas más a sus hijos. Estuve leyendo un libro, Herman Bavinck, un teólogo holandés. Dice él que la familia, él habla de las esferas de la vida y habla del Estado, de la iglesia y de la cultura. Dice, la familia no es una cuarta esfera al lado de las otras 3, sino más bien el fundamento o modelo de ellas. Es en la familia donde apreciamos un reflejo de cada una de estas esferas, siendo esta un pequeño reino que existe para el mayor bien, que es el reino de Dios. Oye, ¿cómo habla Herman Bavinck de una familia? Es un pequeño reino. Y todo hombre quiere ser el rey en su casa, claro. Un pequeño reino. Un reino no es solamente un asunto de patrimonio, un reino es una influencia cultural, un reino es una influencia política, es una influencia en el carácter. Si tú visitas un país nuevo, lo que te llama la atención es cuáles son las consecuencias de esa cultura en la vida de la gente. Eso es lo que es una familia, es un pequeño reino, es una manera particular de hacer las cosas. Yo creo que cada hombre debería anhelar desarrollar para Dios un pequeño reino, esto es dominio, influencia, desarrollo. Y a menos que vea la familia como Dios y Abraham la veía, como algo deseable, siempre para ti la familia va a ser un estorbo. La gente esta que se opone en mi carrera, en mi carrera profesional, el estorbo este que no me deja tomar el ascenso. El asunto este que va en contra de que yo sea rico, eso no es la familia es tu pequeño reino dentro del reino de Dios. Yo estaba pensando en Isaac cuando habló de la promesa, pero miren, Abraham, es verdad que solamente tenía en este momento a Ismael, que tenía cortos años, pero yo estaba pensando en la casa de Abraham. Dice él, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, su casa. ¿Cuál era la casa de Abraham? Abraham tenía una casa, un dominio muy grande. En este momento, por lo menos 318 criados que podían ir a la guerra. Tenía otros que eran nacidos en su casa, podían luchar. Dios extendió la promesa de Abraham a todo varón de su casa, incluidos si fueran de sirvientes o comprados. Tenía a Agar y tenía a Ismael, de ellos levantó Dios un pueblo. Tenía a Eliezer, Eliezer de Damasco, que era entre sus sirvientes el de más edad y administraba toda la propiedad de Abraham. Y Eliezer oraba al Dios de Abraham. Eso es lo que es una casa, es el dominio, es la influencia. Tú le preguntas a un hombre cristiano, ¿qué tal tu casa? Tengo un apartamento de 3 habitaciones, 2 parqueos. Eso no es.
Es tu mujer, es tus hijos, es aquellas personas que están bajo tu directa influencia, es la gente a la cual tú te estás formando. Esa es tu casa, no es la propiedad física, es tu esfera de influencia. ¿Hasta dónde se extiende tu influencia? Bueno, yo tengo 2 empleados, pero tú eres una influencia en esos 2 empleados, son gente solamente que son mercenarios que trabajan para ti. Abraham tenía tiendas, tenía sirvientes. La gente requería mucho alimento, agua. Eso era una nación moviéndose. Abraham se relacionaba y pactaba con reyes en condición de iguales. Habló con Faraón, con Abimelech. O sea, que no era un hombre como una vida irrelevante, pero desde su casa. Recuerda mi argumento. Mi argumento es que tú puedes hacer muchas cosas en tu vida, pero la cosa y la plataforma desde la cual tú debes hacer todas las demás es una plataforma de influencia que se llama tu familia. ¿Cuál era su misión en la promesa que la acompañaba? De que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. La gente ve estos términos y dice, no, él es hijo de la promesa. Como que si esto fuera un asunto como místico. Escuchen cuál es la promesa. La promesa es, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esa es la promesa. Es un compromiso de instrucción generacional, consistente y dedicado que el Señor ve y bendice, haciendo que se cumpla en Abraham lo que Dios dijo que se iba a cumplir. Quiero persuadirte que la promesa no solamente que tú seas cristiano y mi hijo es hijo de la promesa, no. La promesa es que tú, como cabeza de esa casa, te comprometes a establecer ahí el camino de Jehová. Dice ahí, él mandará. No, para cumplir eso hace falta carácter. Un hombre que no sea una autoridad, una potencia moral, no manda en su casa. No, que aquí se van a hacer las cosas como yo digo. Eso no es, eso no es. El asunto es que cuando ustedes se dieron cuenta que Dios me pidió que sacrificara a mi único hijo, yo levanté la mano. No me tembló la mano para desprenderme de la cosa más importante cuando Dios lo dijo. Eso es lo que es ser una potencia moral, que un hombre ha caminado el camino de Dios con tanta precisión, con tanta constancia durante tantos años, que cuando habla en su casa le oye. ¿Y por qué que no nos oyen? Porque estamos cambiando de convicciones todos los días. Y hoy es una cosa y mañana la otra. Llega un momento que tu familia te suelta. Y ese hombre no sabe para dónde va. Un hombre que ha caminado el camino de Jehová siempre sabe para dónde va y tiene una autoridad en su casa. La gente dice, no, él es consistente. Porque él no está siguiendo el camino de Abraham, el camino de Jehová. Y eso genera una admiración en la esposa y en los hijos. Y en tu casa completa te quieren seguir. La fe no se impone, no se exige, no se demanda. La fe se modela. Y cuando tú has modelado la fe, tú tienes la autoridad moral para mandar. Ese término mandar, estuve haciendo un estudio de palabra y la mejor explicación para eso es la función que hace una ley. Cuando el legislador legisla y establece una ley para mandar un pueblo, eso no es un capricho. Esa ley ha sido pasado por el filtro de la prudencia. Esa ley está apuntando a unos principios que son muy altos y esa ley todo el mundo va a vivir de acuerdo a ella. La ley no son caprichos y por eso funciona. El estereotipo es que un hombre en nuestro contexto está lleno de caprichos, de lo que mi tío hacía, lo que me dijo mi abuelo, de los trucos, de las cosas. Estos no son trucos, es el camino de Jehová. Y cuando tú caminas el camino de Jehová, tú te conviertes en tu casa en un referente moral. Y la esposa y los hijos te quieren seguir en ese camino. Y ya cuando tú cesas, no hay que estar haciendo la petición del muerto. Ahí ya con los bracitos aquí puestos en el pecho, mis hijos, ustedes saben que yo fui cristiano de verdad, papá, usted fue cristiano, sí, yo servía el camino de Jehová y le quiero pedir a ustedes que jamás se aparten de qué, papá, del camino de Jehová, papá, pero usted tampoco se camino de acuerdo a ese camino, eso no es agarrar ya los últimos días de un muerto para manipular a la familia, es que en tu vida haya vivido de manera tan consistente y con tanto fruto en ese camino que tus hijos digan, no, pero que papi caminó así, mira cómo le fue. Yo creo que hay riqueza en vivir así. Y hay testimonio en vivir así. Y yo quisiera que se levante una generación de hombres que comiencen a vivir de acuerdo al camino de Jehová
y tengan no solamente esposa, hijos, criados, sirvientes, muchos animales, mucho patrimonio, sino también el testimonio de ser la familia. Vale la pena hacer en tu vida la voluntad de Dios. Y que cuando te pregunten los nietos, papá, ¿y cómo fue que usted logró? Que él diga que Dios en primer lugar y después las demás cosas, entre ellos tú. Ese es el sentido del término mandará, implica autoridad, pero no tiranía. Es dirección formativa. Es servir a los otros. No habla duro. De este hombre que quiere de 0 a 100 comenzar a liderar en su casa y comienza a hablar duro. Da un poco de risa. No hay gritos, eso no es. Consistencia, caminando en un camino de forma tal que todos los demás quieren seguirte. Este es el corazón del Shema, Deuteronomio 6. Es un proceso de instrucción doméstica intencional que incluye modelar, ponerlos por obra para que te vaya bien. Incluye poner la palabra primero sobre tu propio corazón y luego repetirla a tus hijos en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Escribirla en los postes de tu casa y en las paredes. Es un 360 la voluntad de Dios. Es una inmersión para que te vaya bien, para que te vaya bien. Hombre que está aquí, ¿quién es que habla en tu casa del Dios de esta casa? ¿Quién es que le está diciendo a los muchachos que la parte más importante no es mami ni papi? Que en esta casa servimos a Jehová de los ejércitos, caminamos en este camino. Alguien me va a decir, pero eso, ellos tienen que elegir su camino. Ay, no, hermano, no. Ellos pueden salirse del camino por el cual estamos caminando, pero en esta casa hay un camino. ¿Cuál es el alcance de ese mandato? Dice él, esto es impresionante. A sus hijos y a su casa después de sí. ¡Wow! Recuerdan que comencé con 2 personajes, Jonathan Edwards y la familia Hughes, y los 2 desencadenaron en caminos diferentes. A su casa después de sí. Hablé de la forma de Lot y de la forma de Abraham, y en qué pueblo terminaron cada uno de ellos. El contenido de esto es el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. También hay una promesa, que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de ti. Wow, acerca de él. La gente quiere caminar según la cuenta corriente. Los hombres piadosos caminamos según la promesa. Tú haces lo que hay que hacer y esperas que Jehová haga venir sobre ti lo que ha dicho. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Tú haces lo que puedes hacer. Y tú esperas que Jehová hará lo que dijo que iba a hacer. Esta es la dinámica, no, si yo veo que me está dando resultado, por momentos las cosas no darán resultado, pero tú de manera consistente haces lo que hay que hacer y espera que Dios, el Señor, te ayude. ¿Cómo se ve el Evangelio en esta historia? Miren, cuando Dios quiso comenzar la historia de la redención para toda la familia de la tierra, no llamó a un político, no llamó a un gran empresario, no llamó a un militar, llamó a un hombre para ser padre. Cuando el Señor quiso comenzar la historia de la redención, no llamó a un sacerdote. Llamó a un hombre para que fuera sacerdote en su casa. ¿Tú quieres cambiar la historia? Tómate en serio, poner los ojos en una muchacha que realmente se tome en serio el camino de Jehová. Críen juntos unos cuantos muchachos y dejen eso correr para 500 años. A ver qué pasa. La familia y los padres en particular jugamos un papel trascendental en vivir y promover el Evangelio, y lo hacemos desde nuestra propia casa. Nosotros vamos a predicar desde un púlpito a miles de personas, pero el impacto más grande que tendremos en el ministerio es lo que hagamos en la esfera doméstica. Ahí es el indicador. Dios no solamente quiere que el Evangelio se predique con palabras, sino que se encarne y modele. Y el lugar donde mejor se modela el Evangelio es en la familia. Oro por los padres especialmente, para que el Señor le traiga un entusiasmo renovado en el proyecto familiar. Y oro por los hombres jóvenes, en especial, para que el Señor le ponga una santa ambición de tener su pequeño reino dentro del reino y hacer que generaciones completas caminen el camino de Jehová.